En México, 2 de cada 10 alumnos de secundaria y preparatoria han consumido drogas. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, ENCODE 2014, de cada 10 consumidores, 7 lo hacen de manera experimental. Esto es, que han consumido sustancias entre 1 y 5 veces. De acuerdo con este estudio, la marihuana es la droga más usada por los estudiantes de secundaria y bachillerato, seguida por los inhalables, los tranquilizantes, la cocaína y las anfetaminas. Los resultados de esta encuesta permiten ver que el consumo de drogas ilícitas en estudiantes de 10 a 18 años se duplicó en 23 años, al pasar de 8.2% en 1991 a 17.2% en 2014. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, ENCODE 2014, por primera vez midió el consumo de drogas en alumnos de quinto y sexto grado de primaria y se encontró que los alumnos de esos niveles educativos habían consumido algún tipo de droga en 2014. El 2.3% había consumido marihuana, el 1.7% inhalables y 1.6% con otros tipos de drogas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el consumo de drogas legales e ilegales entre los estudiantes? ¿Qué mensaje les enviamos como sociedad? ¿Qué podemos hacer para retardar y evitar el consumo? ¿Por qué es un problema que todos debemos atender? Bueno, con estos números seguramente ahorita ya se les pararon los pelos a muchas mamás y papás diciendo, Dios santo, mi hijo está en sexto. ¿Cuántos dijeron? 2 millones. Ah, no, 150,000. Bueno, no les queremos quitar el sueño. Lo que queremos es compartirles hoy mucha información, muchas herramientas con nuestros especialistas para la prevención del consumo de drogas, que pues ya es una realidad. Lo tenemos encima desde hace un buen rato. Yo me tranquilicé porque pues la mía apenas va en quinto, ¿verdad? Entonces como que creo que, no sé si no es que no le hayan entrado o no entraron en la encuesta, pero por lo menos descansé. La verdad es que cualquiera es susceptible, ¿verdad?, de que se le acerque la oportunidad por una u otra razón. Así que mejor quédense hoy con nosotros y pues vamos a escuchar esto porque le preguntamos a los propios estudiantes si han consumido drogas y ¿qué tan fácil es acceder a ellas? A ver, vamos a verlo. Si el alcohol se pudiera considerar droga, sí, o sea, alcohol sí, he consumido, pero nunca fuera como de eso. Y amigos, bueno, creo que la más cercana y que está como a mano de, digamos, casi todos los jóvenes es pues la marihuana, ¿no? La marihuana o la cocaína. He investigado como bastante, ¿no? Y ya muchas veces hemos hecho debates y cosas del estilo que pues sí nos acercan un poco más y quitando de lado todos los tabús y los tapujos que hay de que, ay, no, es que consumir marihuana es muy malo, puede llegar a haber beneficios, ¿no? Eso no lo niego, pero sí creo que pues tiene que haber como cuidado y conciencia de quien la consume para que no pase como nada malo. Siento que la parte más peligrosa es justamente que nos puede acercar a círculos que pues no es tan conveniente estar porque son personas que digamos están un poquito más perdidas y que el único interés que llegarían a tener sería pues estar en todo esto, ¿no?, de la droga, porque ya no tienen más vida más allá de eso. Sí, he consumido antes y pues también tengo amigos que han consumido. Pues realmente opino que no está del todo mal porque pues se pueden probar las drogas y hasta ahí no te puedes volver adicto, pero también hay drogas que son muy fuertes y desde la primera vez que las consumes te puedes volver adicto, como la heroína, que yo creo que en mi opinión nunca la consumiría. Sí he consumido drogas y en realidad creo que la responsabilidad está en el que las consume y que mientras no afecte a los demás, pues no es un daño a la sociedad, ¿no? Qué preocupante lo que nos dicen, porque ahora sí que en épocas de mi abuela, cuando buscaban marihuana para no meterle en alcohol y decir que era para las reumas,
pues decían solo con los soldados, perdón, los amigos y amigas de las Fuerzas Armadas, pero pues eran en ese entonces los que supuestamente tenían marihuana. Y ahora parece que la venden junto a las jícamas afuera de la escuela. Sandra, mi querida Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, pues igual que tú, yo también soy mamá, la mía va en tercero, preocupación. entonces también estoy así a punto de... No, Del es cierto. susto. Siempre estamos los papás preocupados, pero más importante estar ocupados. Sí. Y entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, aquí con nuestros especialistas que nos den estas herramientas para estar todo el tiempo en prevención y sobre todo pues logrando un equilibrio emocional para nuestros hijos. Y también unos papás que mencionaban sobre el proyecto de vida. De esto hablaremos el día de hoy para que usted nos ayude con sus testimonios, con sus inquietudes. Y recuerde que nos puede ver por la señal internacional www.canal11.mx/diálogos. Sí, que nos compartan, ¿no? Sí. Primero, sus temores. Dos, si ya se enfrentaron al problema o cómo le hacen ustedes para prevenirlo, cómo hablan con los hijos o con los sobrinos o si es profesor. ¿Qué hace con los alumnos? Porque lo que no deben de ver, ¿verdad? Así es. Las maestras y los maestros. Les presentamos a nuestros especialistas. Tenemos a Vero Alcántara, terapeuta familiar. Ella es especialista en prevención de adicciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias Buen por día, estar Fernanda. aquí. ¿Estamos de veras conscientes, todos los integrantes de la sociedad, de que los niños y adolescentes ya pueden acceder con una facilidad inusitada a, pues vamos a decirle, drogas o sustancias prohibidas? Porque pues las no prohibidas hasta peor, ahí están el cigarro y el alcohol, ¿verdad? Claro. Pero estamos conscientes. No sé si muy conscientes, me parece que este factor de riesgo lo podemos como resarcir un poco trabajando en los factores de protección. Nosotros trabajamos con población infantil en primarias y entonces yo sí creo, estoy convencida de que sí se puede trabajar. Oye, pero cuéntanos, ¿cuál es el caso más asombroso que has visto? Yo decía, pero no es broma, que las pueden ofrecer hasta afuerita de la escuela. Fíjate que alguna vez estuvimos haciendo una intervención en una escuela en la delegación Tláhuac y un niño de 4º año que estaba consumiendo marihuana, ¿no? Bueno, pues es parte del contexto. Sin embargo, creo que también en esos contextos, pues sí, marginados y de alto riesgo, se pueden hacer intervenciones de prevención. Ahí está el asunto. Roberto García Salgado, psicólogo social, especialista en prevención de adicciones. Él es profesor en la UNAM. Gracias por estar aquí, profesor. Gracias. Lo que pasa es que no sé si sea tan efectivo lo que estemos haciendo los padres. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Sí funciona lo que hacemos los papás? Casi, conseja de abuelita, ¿no? Te vas a volver loco si te metes de eso o eso ya no funciona. Sí, yo creo que la preocupación que puede surgir con los papás es importante entenderla en el sentido de dónde viene la información, cómo llega esa información con los papás. Eso yo creo que es importante, ¿no? Las fuentes de información. Porque en el caso de las drogas, pues hay discursos muy diversos, ¿no? Sin duda alguna, el que no es un discurso cuestionable es la peligrosidad que tiene el acercarse a una sustancia sin tener información en relación a los daños que puede provocar, pero también cómo entender esos daños y cómo plantearlo o compartirlo con los adolescentes o con los niños. Creo que en primer lugar sí tendría que ser en una condición de disminuir un poco la alarma y hacer como muy claro lo peligroso que es acercarse a sustancias que son ajenas a la condición propia de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y desde luego también pues pensar un poco en cómo establecer esta relación con algo que, como tú decías, también allí está, ¿no? Sabemos que allí está, fuera de las escuelas, dentro de las propias escuelas. Entonces es importante entender que esto está ahí y que la forma en la que tendríamos que discutir con ellos tendría que ser, primero aceptando que ahí están y después entendiendo que esto pues sí se contrapone a nuestras condiciones propias como nuestro proyecto de vida, puede estar, pues, ¿qué consecuencias puede traer? Puede traer consecuencias en el proyecto de vida, puede interferir en esto, en nuestras propias maneras de desarrollo. Creo que los discursos son variados y habría que puntualizar muy bien cómo nos vamos a acercar a ellos. Sí, fíjate, porque
Más bien, ¿cómo nos va a afectar? Ya ves que luego leemos hasta en la medicina los efectos secundarios y nos vale. Sí. Les ponen en la cajetilla de cigarro los pulmones hechos chicharrón y se nos resbala, ¿verdad? Pareciera que todo nos viene guango. Pero tal vez si se le explica al niño o niña cómo va a afectar esto en su plan, si él lo que quiere ser es un buen futbolista, ¿verdad? O ella, ¿no? Una buena futbolista o cualquier otro plan, a lo mejor puede ser más certero. Carmen Millén Moyano, doctora en Sociología y directora de la organización Crece. Carmen, bienvenida. Gracias. Oye, ¿y por qué cada vez es a más temprana edad el consumo? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que el consumo, como ya han comentado mis compañeros de asiento, no se da solo. O sea, viene dentro de todo un entramado de comportamientos que pueden acercarte más a ciertas sustancias que a otras y que te están poniendo en riesgo, ¿no? Sí, porque además es por zonas, ¿no? Tal vez los jóvenes y los niños en el norte del país tienen acceso a unas sustancias y los del centro a otras y los del sureste a otras. Claro, pero lo que no tenemos que hacer es inmovilizar al consumo de sustancias como si fuera el único problema de la vida de los jóvenes. O de los niños. Tienes razón. Porque si tú nada más das información sobre drogas, pero mantienes una postura alejada de tus hijos y estás nada más desde arriba diciéndole lo que no hay que hacer, pero mientras tanto tú te emborrachas todos los fines de semana, claro, o fumas como chacuaco, casi cuando estás dormido sigues fumando, esas son cosas que enseñan mucho más que la información, porque es lo que se está viviendo. Claro. Entonces, no digo que la información sea mala, una información bien asentada, con conocimiento y bien explicada, sin caer en amarillismos, por supuesto que es buena, pero tiene que rodearse también de toda una serie de comportamientos que se van aprendiendo desde la cuna. Cómo tener una vida que te da placer sin llegar a ponerte en riesgo. ¿Por qué te gusta el deporte? O sea, el deporte tampoco viene solo, ¿no? Hay gente, como estábamos comentando, que esos pueden llegar a usar otro tipo de drogas. Exactamente. Me da 2 tacos de clenbuterol, y eso es otro asunto ahí. Claro. Oye, es terrible, sobre todo ya piénsenlo los que se meten a un gimnasio y demás, ya cualquier tipo claro, te dice, usted se inyecta esto y te tomas esto otro, ¿verdad? Y con eso vas a hacer unos músculos. Oigan, por eso entonces espérenme tantito. Es que no hay solución fácil, no claro, dices, bueno, si está en el deporte, ya la hizo y ya va a estar sano. No, es todo el conjunto de los comportamientos en la vida, dónde te diviertes, con quién estás bien, te sientes bien contigo mismo, ¿no? Esas son cosas que vamos todos aprendiendo. A veces nunca las aprendemos, ¿verdad? Pero tratamos de aprenderlas. Eso. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que tener presentes como padres, no tanto ser una enciclopedia acerca de las drogas. O un antidoping todo el día, ¿verdad? Menos. Sóplame. Menos. Porque sí, entonces cuando saben que no les toca antidoping, ahí se la juegan. Ay, gracias. Y bueno, también está con nosotros Óscar Vázquez, coordinador de prevención de Caedro. Óscar, ¿alguna otra herramienta que creas tú que de veras pueda ser una prevención efectiva, como decía ella, no solo sobre las drogas? ¿Qué más? Bueno, una de las cosas importantes a decir es que no todo es problema de las familias, ¿no? Porque de repente como que lo estamos cargando al problema de las familias y es un problema que tiene que ver con la comunidad, con las autoridades, con muchas cosas. Y en este orden de cosas, pues preguntabas cómo vamos, pues vamos muy mal. Es decir, el problema que tenemos con la oferta de las drogas, que no la hemos podido controlar, pues obviamente que tampoco hemos podido controlar la prevención. Están los datos de un consumo que no es tan fuerte todavía, es una de las cosas que tenemos que decir. Que a los papás preocúpense, o más bien ocúpense, porque de repente cifras como las que se dieron son reales, pero no están perfectamente definidas, ¿no? Dicen el consumo de drogas en estudiantes. Bueno, están juntando bachillerato con secundaria. Si ya las ves tú uno por uno, ya dices, oye, es otra cosa. Bueno, y luego también las estadísticas, ¿verdad? Un niño de 6 que hayan encontrado fumando, a lo mejor nos baja toda la media, ¿no? Y a lo mejor eso o además nos hace... De repente la pregunta es si consumieron alguna sustancia.
Y entonces el chico que se tomó la copita de sidra en la Nochebuena contesta que sí. Entonces, así es. Pero, si tú buscas también en las estadísticas, eso es consumo alguna vez en la vida, luego te lo marca en el año, en el mes, y ya las cifras van bajando dramáticamente. Ok. Pero de todas maneras no vamos bien. No. Pero y ahorita vamos con Sandra. Afortunadamente son los menos, pero yo sí me quedo pensando, ¿qué pasa con un niño? Porque los compañeros decían, la planificación de la vida, ¿qué pasa cuando no lo saben hacer? Pero si entonces les damos una serie de estrategias, de herramientas, en donde le decimos, a ver, vamos a hacer una meta a corto plazo y una a mediano plazo. Entonces los niños comienzan a saber, comienzan a reforzar cuando la consiguen, ¿no? O cuando los niños, por ejemplo, a los papás, que les podemos decir y confirmar que pese al contexto, que pese a la situación, están haciendo un buen papel. Porque, híjole, esa parte de estar desconfirmando, como bien dice Oscar, a la familia. Es terrible. Adelante, y yo también Sandra. estaba pensando, y ya aquí recibiendo algunos comentarios, en que es una situación de todos. A veces pensamos que a nosotros no nos va a tocar, que a nuestros hijos no se les va a acercar nadie, que no nos va a pasar, y hasta prendemos ahorita la tele o escuchamos el tema y decimos, no, eso... A mí ni me toca. ¿Eso por qué? Si yo los tengo en tal o cual escuela o por mis rumbos, no. Y me parece muy importante que reflexionemos en esto y estemos todos preparados para atender una situación que sí se puede presentar. Ojo con el nivel socioeconómico, Así sociocultural, todo. Ahí estamos expuestos. Oye, Sandra, o la culpa de es que yo soy mamá que trabajo. De seguro me va a salir marihuano, mi hijo, ¿verdad? Sí, o nos también lo quieren achacar. No, hombre, calma. Más bien pongamos nuestros ojos alertas, pero para todo el entorno del hijo, como nos dicen acá. ¿Alguna opinión que tengas por ahí, mi Aquí Sandrita? nos dice una persona en Twitter, Carnalita, dice que está muy agradecida por el tema, que es importante sobre todo enfocarnos en la prevención. También nos preguntan qué se está haciendo desde la parte gubernamental, si conocemos algunos programas. Y también de las organizaciones civiles, ¿no? Así es. Eso es básicamente Yo creo que lo que ahí estamos es donde ni modo nos recibiendo. tenemos que ayudar, porque uno solo no se da abasto si nos atenemos solamente a papá gobierno, ¿no? Claro, y no esperarnos a la situación ya de los 18 años, que es cuando se incrementa notablemente el consumo. Ahorita regresamos. Perdón. Ahorita venimos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, realizada en 2014, 1.700.000 alumnos de quinto y sexto de primaria, de secundaria y de bachillerato han consumido drogas alguna vez en su vida, principalmente marihuana. Pues yo no he consumido ningún tipo de drogas, pero sí conozco gente que lo ha hecho, pero bueno, la mayoría de veces te hacen como que tengas curiosidad de probarlas, pero depende más como del tipo de gente con la que te relaciones. Si te relacionas con gente que no las consume, pues no hay manera en la que te llame la atención, pero si hay gente a tu alrededor que lo hace, pues sí te dan curiosidad. En cuanto a la escuela, sí te platican mucho, efectos, contradicciones, lo que tiene de mal, lo que te puede pasar. Te digo, ya cada quien elige lo que quiere introducir a su cuerpo y lo que no, pues desde mi punto de vista no he tenido la necesidad, no he tenido esas ganas de consumir algo, ¿no? Hasta ahora no. Conozco mayormente la marihuana porque aquí se maneja mucho. Aquí en la escuela venden mucho lo que es cuarto, quinto y sexto. Se venden muchos productos que contienen marihuana. Y fuera de eso hay otras ciertas drogas que manejan, pero de una forma más clandestina. Creo que por una vez que las consumas puedes tener como muchas consecuencias, entonces creo que eso es la razón por la que nunca he consumido drogas. Pero sé que mis amigos sí, sé que ellos saben lo que provoca, pero pues aún así las consumen. Bueno, yo creo que la gente no debería de consumirlas porque pues sí es un daño grave que se causa uno a sí mismo y no está padre. Bueno, ahí estamos. Algunos amigos dice tal vez no sepan, o quién sabe, sí saben lo que se están metiendo en el cuerpo, ¿verdad? Pero cada quien discrimina qué sí y qué no. Pero yo creo que nos metemos además demasiadas cosas cotidianamente, ¿eh? Desde el té de la comadre, la vitamina, el suplemento alimenticio, ya no sé qué tanto andamos enchochados. Bienvenida, Jennifer. Muchísimas gracias. Jennifer, cuéntanos.
Sí, definitivamente la población infantil está siendo ya más vulnerable a esta situación del consumo de sustancias. Sin embargo, yo creo que es importante fortalecer la parte de la autoestima en ¿Tú estas trabajas personitas. en eso mismo? Sí, vengo del Centro de Integración Juvenil, que maneja un programa, es para vivir sin adicciones, y justo hacen énfasis en la prevención de niños o población infantil que abarca de 6 a 9 años. ¿Cómo le hacen? ¿Van a las escuelas? A las escuelas. ¿Y cómo les hablan, A los de 6, ¿qué les dicen? Todos son talleres psicoeducativos y van de acuerdo al nivel cognitivo de los niños. Es decir, se divide en dos ámbitos, es decir, de 6 a 7 años es un grupo y de 8 a 9 años es el segundo grupo. En un inicio, a los de 6 y 7 se les habla de autoestima, ¿sí? Y de habilidades para la vida, en un sentido más de talleres psicoeducativos, es decir, que sean como muy didácticos, muy visuales, ¿sí? Un ejemplo. A ver, imagínate que ahí estamos, los de 6. ¿Qué les ponen a hacer o qué les enseñan? Por ejemplo, podría ser que identifiquen como situaciones de riesgo, es decir, si yo enciendo un cerillo, por ejemplo, en una imagen le preguntas, ¿qué haces con el cerillo? Y entonces tienen que identificar si es que lo apago, si es que aviso a papá, ¿no? Que está prendido el cerillo. Esta parte de identificación de estas situaciones de riesgo le permite al niño fortalecer que el día de mañana, si se encuentra con esta situación de las drogas, él pueda decidir que esa no es lo correcto y puede avisar a papá o puede avisar a alguien. Puede ser una situación de riesgo. Exactamente. Ok, mira qué interesante. Y de los grupos a los que llegan, ¿alguna pregunta que sea constante? Porque más grandes ya lo que quieren saber es ¿y qué voy a sentir? ¿Con esto o con aquello? ¿no? Sí, de hecho ya de 8 a 9 años, por ejemplo, ya se introduce el tema de lo que es alcohol y tabaco, que son las drogas más legales y son el primer consumo, el principal consumo que tienen estos pequeños. Entonces lo que se les habla es del riesgo que lleva las consecuencias físicas que empiezan a obtener debido al consumo de estas sustancias. Ya de plano, con las primeras que hay que hablar. ¿También vienes de este mismo centro? Sí, también de Centros de Integración Juvenil, Ajá. de Delegación Miguel Hidalgo. Sí, Melissa. Bueno, con base a lo que comenta Jennifer. Nosotros, por mi parte, trabajamos dentro de la institución, convocamos e invitamos a chicos, adolescentes, también a niños y a sus padres también. No nada más a los chicos. ¿Cuál es la pregunta de los papás más recurrente? Se lo traigo, necesita ayuda. Es lo que dicen generalmente. Ahí vengo y se lo aviento, hágale algo. Arregle mi carro. Pero ¿qué creen? Hay algo muy interesante. No nada más convocamos a los chicos, también a los padres para trabajar en conjunto. Son intervenciones breves, talleres como comentaba, pero dentro de la institución, gente que vive sí tenemos alrededor. ven en entierro los papás, no tanto a nivel culpa, pero sí de trabajo. Mucho trabajo, en realidad. Y bueno, en realidad es importante trabajar con los adolescentes porque están en esa etapa precisamente. Durante toda la vida somos seres hedonistas, ¿no? Tú lo sabes. Buscamos situaciones placenteras, pero al mismo tiempo se trata de que sea un trabajo en equipo. Así como este taller breve que trabajamos nosotros, 5 o 6 sesiones, al mismo tiempo hacerlo con los papás. ¿Qué tal que la bronca la traen hasta los papás con el cigarro y el alcohol, como decían? Pero es imposible alejarlos del quiero saber qué se siente. Gracias a ti, mi amor. Porque yo recuerdo, no sé si a ti te lo contó mi querida Sandrita, nuestra compañera Marta, su niño muy chiquito veía los anuncios de las bebidas energetizantes de estas de que te dan alas, y él decía, mamá, es que yo quiero probar una porque quiero sentir que me da alas. Entonces, si tanto se manejan en los medios, en todos los foros y en todo, de que te da alas, pues ¿cómo le hablas cuando te pide una cosa así? ¿Qué harían Esto que estás diciendo es bien importante, Fer, porque justo en el Facebook nos comenta una mamá que ella considera que lo más importante es desarrollar una buena comunicación con sus hijos un puente de confianza, pero también a veces es fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo? Pues si es que a mí me pregunta, ¿te da alas? Pues no sé, mijo, yo no me he metido una. ¿Qué haces? ¿Cómo le platicas a alguien así? ¿Qué le diríamos? O sea... Perdón, no, adelante. Está bien. Los tres van a entrar. De uno en uno. Yo creo que hay muchas maneras. Yo creo que ya lo habíamos comentado, no esperarse a que llegue el problema tan grave. Si desde el principio, desde la comunicación, no puedes decidir un día, bueno, vamos a tener tal horario de comunicación y todos los jueves de 3 a 4:30, ¿no? Si no, es algo que se va gestando desde la cuna y que hay que mantenerlo siempre abierto y siempre estar disponible.
a pesar de que, bueno, un gran porcentaje de las mamás y de las abuelas trabajamos, mantener ese lazo de saber qué es lo que les está pasando, que se animen a preguntar, eso ya es una ventaja. Pero ¿cómo perciben los jóvenes y los niños las drogas? ¿Sí los ven como algo malo? Porque puede haber comunidades donde esto no lo sea. Nos lo explicaba un especialista que hablaba con los niños que las cultivan, por ejemplo. Para ellos al contrario, o sea, mire qué bonita va nuestra plantita. O sea, ¿cómo le explicas a este niño que, bueno, a lo mejor el efecto no es el mejor? A ver, ¿qué diríamos ahí, Roberto? Sí, en el primer momento de mi intervención yo decía que hay una cantidad de información alrededor de las drogas, ¿no? Pero esta información no es necesariamente una información que pueda estar situada en una sola lógica, ¿no? O sea, la malignidad de una droga tiene que ver mucho con las cuestiones culturales, tiene que ver mucho con los contextos, tiene que ver mucho inclusive con los usos sociales de la propia sustancia. Oye, los usos y costumbres. Entonces, a mí me parece que yo insistiría en algo que Carmen ha planteado una y otra vez, que es, sí es importante reconocer que hay que hablar de las drogas, es importante hacerlo. Pero creo que lo más importante es hablar sobre lo que implican estas en el proyecto de vida. Es decir, yo insistiría un poco sobre lo que es el reconocer que hay algo ahí que puede interferir en el proceso de nuestro propio desarrollo, de nuestra propia condición. No quiero ponerlo como el problema o lo maligno, sino como lo sintomático de algo que puede evitar que nosotros podamos llegar a hacer algo. No es que es el coco. Exacto. Sino cómo me voy a llevar con el Entonces coco. creo que la relación con las drogas tiene que ser una relación tal cual como hablamos de otros temas, ¿no? Que quizá no quisiera ponernos a la mesa para no desviar, pero creo que el tema de las drogas tiene que ser un tema de conversación cotidiana, del alcohol, del tabaco, de otras sustancias en las cuales estas están y pueden interferir en los proyectos que tengamos como personas, ¿no? Y creo que la información que ya planteaba Óscar en relación a que puede haber estadísticas que pueden asustar, pero tampoco se trata de que los padres tomen posiciones policíacas y persecutorias, que también alteran el propio proyecto de vida. Entonces creo que allí habría que ser como muy hábiles para poder hablar del proyecto y no necesariamente de la sustancia como el coco, como algo peligroso. Eso que estás diciendo, como esta apertura de parte de los papás es bien interesante, bien importante, porque decían no hay que solo decirles lo que no, y cuando se acerca un hijo a decirte lo que está sucediendo, si lo regañas, entonces después tal vez no se va a acercar. Justo algo así nos está platicando Marcela en una llamada, dice, yo tengo buena comunicación con mis hijos y hemos hablado de este tema. La semana pasada mi hija me dijo que había tomado alcohol, porque yo he hablado con ellos y he tratado de hacer trabajo de prevención. Ellos consumen alcohol. Y por otro lado, nos dice Iván, ¿qué hacer con el doble discurso de la familia, donde a los niños se les invita una cerveza o una copa en las reuniones para que aprendan, lo pone entre comillas, y cuando lo hacen fuera del hogar se les castiga? Claro. Ahí está. Pero además sí hay todo un estudio, ¿no? De que a más temprana edad el contacto con estas sustancias más fácilmente podrían engancharse. Óscar, perdón, adelante. Yo creo que alguien decía, según el sapo es la pedrada. Y una recomendación para los padres que trabajen en prevención es que nunca se dan respuestas a preguntas no generadas. De repente hay gente que en la inquietud, oyendo estas estadísticas, le empieza a hablar y da clases de marihuana. Y genera apetencias, como tú decías. A veces, cuando hablamos de las drogas, estamos generando, y tenemos que decirlo, fíjate que la droga es esto, pero vas a sentir esto, esto y esto, y a los niños se les abren los ojos y dicen, oye, pues vamos a ver ya cómo está eso, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, se puede hacer prevención de drogas, del consumo de drogas, sin hablar de drogas. Y eso es una parte elemental. El padre debe reconocer en qué nivel está el contacto de sus hijos, cómo está el medio, para empezar a hablarle sobre lo que puede pasar en ese medio. Porque esta parte es para mí fundamental. Y les digo que estamos mal, sí estamos mal, pero no tan mal como otros países. Nuestros hijos todavía van por estilos de vida saludables, por proyectos de vida que tenemos que sustentar. Claro. Y eso es un esfuerzo que tienen que hacer los padres, ayudar a los hijos a entender que el mensaje final es que tenemos una vida que podemos disfrutarla, y que en la medida de que tengamos esa conciencia, vamos a tener la capacidad para decir,
la voy a poner en riesgo con esto, y eso sí es un mensaje que el niño entiende. Qué padre. Porque de repente hablarle, oye, te va a pasar esto y esto y esto y esto, ya tenemos estudios donde los muchachos no se asustan. Claro. Tenemos un montón de programas de televisión que ustedes han visto, donde vemos unos accidentes impresionantes, donde decimos, es que ¿cómo es posible que ese muchacho se tire en bicicleta desde la azotea? Y a los muchachos les provoca risa, no les provoca miedo. Entonces es muy difícil a través de sembrar miedo, de sembrar terror, de decir, uy, ahí viene el coco de las drogas, que podamos generar realmente una prevención. Es más bien en espacios donde todavía el consumo no está muy inminente, hablar más de la salud, de la vida, del disfrute, y eso es un camino para Qué padre. Oye, Norma, ¿tú de dónde vienes? Cuéntanos. Yo Norma. vengo de Centros de Integración Juvenil de GAM Norte. Ok, y cuéntanos tu experiencia, ¿qué te has enfrentado? Ok, bueno, yo estoy principalmente en el área de tratamiento, soy médico pasante, entonces, bueno, nos hemos enfrentado principalmente con la baja percepción del riesgo. Los chicos, lo que decía Oscar, exactamente, o sea, ya se ríen. Exactamente, los chicos llegan con el discurso de, es que no pasa nada, es que es natural, es que esto, es que... Oye, pero la cicuta también es natural, exactamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, en estrategia con el equipo implementamos un taller de rehabilitación cognitiva. Este consiste principalmente en llevar actividades para que los chicos identifiquen que ya está pasando algo, a lo mejor y no es tan evidente, pero por decir algo, actividades para ejercitar o ejercicios de memoria visual, memoria auditiva, coordinación motriz, donde entonces los chicos dicen, ok, no me había dado cuenta, pero sí me está pasando algo. Ya no tengo memoria a corto plazo. Exactamente. ¿Qué me dijo, doctora? Exactamente. Entonces, en ese momento los chavos ya empiezan a cambiar un poco la percepción y se empiezan a dar cuenta de que sí está pasando algo. Es que además es difícil aceptar claro. que estoy cambiando, ¿verdad? Eso yo creo que es lo más difícil. Exactamente. Oye, qué interesante, ¿eh? ¿De qué edades has recibido tú pacientes? Pues el más chico que he atendido prácticamente 11 años. De acuerdo. Y bueno, de ahí... ¿Sí hay marcha atrás? Pues como al 100% no se ha comprobado que se pueda rehabilitar completamente esta área que ya está afectada, pero de que hay mejoras sí se puede. Obviamente es difícil, es un trabajo de mucho tiempo, pero sí hemos visto cambios. ¿Y hay marcha atrás en la adicción? ¿Sí lo logramos? ¿Sí podemos dejarlas? ¿O es un trabajo diario? Exactamente, es un trabajo de todos los días, a toda hora, y no nada más del paciente. La familia también tiene que participar de manera muy activa. Obviamente el entorno con el que convive el paciente, todos estos factores determinan el éxito de una rehabilitación adecuada. Es trabajo de toda la red. Muchísimas gracias, Norma. Señor Francisco, si se pone tantito de pie, cuénteme usted de dónde viene o cuál es su participación. Platica. Antes que nada, buenos días a todos. Gracias. Vengo yo de Ciudad Nezahualcóyotl. Sí. Y represento a las personas de la tercera edad. Mi interés de venir aquí fue principalmente el orientarme, como ahorita están diciendo las señoritas. Tener herramientas. ¿Cómo? Porque los ancianos me preguntan, oiga, señor Vázquez, ¿qué puedo hacer con mi hijo, con mi nieto? Mire, tengo este problema, pero yo no tengo esa capacidad. Pero ¿qué tal que se va a llevar buenas herramientas y además muchas canalizaciones? Eso es lo que eso me motivó a venir aquí. Oiga, en la infancia a usted le tocó ya esta problemática, se consumía mucho abiertamente. No, la verdad es que no. No, en aquellos tiempos esto era todo virgen, todo virgen. 1934, se imagina. A mí mi mamá me habla de esas épocas, y la verdad... Era difícil. Sí. Lo que había era alcohol. Exacto. ¿Saben también que tabaco hasta en las películas? Eso sí, era muy elegante estar fumando y ahora está proscrito, ¿no? En aquellos tiempos eran pueblos, no había colonias. Y además lo que rifaba ahí era el pulque. Esa es otra. Y después vino las cervecerías. Oiga, pero además también el pulque tiene sus consecuencias. Digo, qué rico, y hay lugares donde no tienen acceso ni siquiera a agua
filtrada, pero luego viene lo que le llaman la amiba del hígado, ¿no? Pero hoy se va a llevar buenas herramientas, don Fresco. Muchísimas gracias por venir. Dicen que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y vamos a seguir aquí escuchando. Y mira, justo con lo que está diciendo aquí nos comenta Diana, que ha tratado de hablar con sus hijos sobre el problema de adicciones, pero ellos tienen más información que yo. Ahí no está, nos dice su edad, si buena o de cuál. Pero exacto, y los adultos pues nos tenemos que comprometer con el tema y estar informados. Ahorita regresamos. Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, realizada en 2014 por la Comisión Nacional contra las Adicciones, en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Secretaría de Educación Pública, el consumo de marihuana creció 10 veces en 23 años. Pasó de 1.54% a 10.6%. Si yo me enterara que mis hijos están en las drogas, bueno, pues yo obviamente buscaría ayuda profesional y obviamente vería qué es lo que está fallando también en casa. Sería muy deprimente, muy triste y habría que ayudarlos enormemente. Y pues, depende del grado, pues también meterlo a un centro de rehabilitación. Pues he sabido que mi hijo ha consumido marihuana ocasionalmente y pues realmente me parece que es un fenómeno social que es inevitable. Y lo que trato de estimularle a mi hijo es básicamente que construya un proyecto personal, un proyecto de vida. Las drogas deberían legalizarse porque las consecuencias colaterales para las sociedades hemos visto que son funestas. Bueno, si yo me enterara que mis hijos consumen alguna droga, pues creo que sería pues, una cosa muy fuerte, pero finalmente los apoyaría y buscaría los medios necesarios para ayudarlos a salir de esta enfermedad. Sí, sé que fuman ellos, yo también fumé y mi padre también lo hacía. Y nunca me enteré que él se haya enfermado por eso. Lo último que haría es tomar una actitud condenatoria, sino tratar de conciliar un acercamiento, ¿sí? Tratar de comprenderlo, ¿sí? Y buscar algunas soluciones. Miren, justo con el último comentario que escuchamos, viene al caso la pregunta de Virginia, que dice, ¿amenazar a los hijos funciona en la prevención del consumo de drogas? ¿Qué se tiene que hacer en la casa para una efectiva prevención? Y dice, pregunta si existe algo con lo que pudiéramos estar al 100% seguros de que nuestros hijos no consuman drogas. Pues el 100% yo lo dudo, pero ahorita nos ayudan los especialistas. Víctor nos dice, mis hijos saben que no deben consumir drogas y deben tener cuidado en que les encuentre algo entre sus cosas. Me da mucho miedo esta actitud mía porque puede ser que los aleje y me escondan sus dudas. Y por otro lado, Mariana nos dice qué podemos hacer para prevenir el consumo de manera efectiva. ¿Hablar es suficiente? Justo esto, Sandra, que comentan el público, de que cuando llegan las drogas es una amenaza a la casa, es una amenaza al equilibrio, a la estabilidad de la familia y cómo reaccionamos los seres humanos cuando nos sentimos amenazados, ¿no? Yo creo que es una de las primeras preguntas que a mí me gustaría que las familias se plantearan. ¿Cuál es mi reacción cuando me siento amenazada? Regularmente podemos estar respondiendo, digo, lo ideal sería que dijéramos, te abrazo y te quiero, pero regularmente frente a la agresión o frente a la amenaza, pues respondemos justo en agresión. Y frente a cuáles serían como estos factores que pueden, pues yo no sé si haya un 100% de no hay consumo de drogas, pero sí trabajar los factores de protección, los tenemos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel contextual. ¿Qué nos toca a nosotros? Yo pienso que la parte individual, por ejemplo, cómo ayudar a los niños y a los jóvenes al tema del autocontrol, cómo focalizar o darle un switch a la agresión, cómo obtener satisfacción desde otros lugares, sin estos modelos contextuales que de pronto tenemos. Pensaba por ahí, alguna de las compañeras de CIJ hablaba de la autoestima, y de pronto tenemos la falsa idea de que la autoestima está colocada en estos prototipos y estereotipos sociales que nos ponen. No es cierto. ¿Cómo ayudarle a los niños que digan, cuando yo tengo un logro, que es desde levantarme temprano hasta poder hacer mi tarea, eso es autoestima, ¿no? Eso es ir alimentando la autoestima, reconocer nuestros logros, nuestras capacidades, y entonces
yo sí creo que eso podría ser un factor de protección en las familias, el estar confirmando lo que los chicos sí hacen y los que los papás sí hacen, ¿no? Lo que se hace bien, Lo que sí reforzando se hace. esta Estamos idea. bien acostumbrados a la mirada negativa, ¿no? Este papá incluso nos dice, él está consciente de que está amenazando al hijo, o lo está sentenciando de que si te encuentro algo, él está consciente de que por ahí no es el camino, sin embargo a lo mejor no sabe cuál sí sería el adecuado. Justo como comentaba Oscar hace un momento, no hay necesidad a veces, entiendo lo que dicen los compañeros, de la percepción de riesgo respecto a las drogas, pero pienso que en la prevención infantil, en la prevención de niños, no hay necesidad de hablar de drogas, sino de fortalecer otras áreas del ser humano que nos dan herramientas para enfrentar las drogas, ¿no? Se nos acaban las herramientas y yo creo que empieza la amenaza o lo que se nos venga a la cabeza, ¿verdad? O lo que usaron con nosotros, no saben lo que hacer. Pati, bienvenida. Gracias, buenos días. Cuéntenos, Pati, a ver, ¿usted qué hizo? Platíquenos. Bueno, todo lo que he escuchado no es nuevo para mí, de un tiempo para acá, pero no se hablaba antes de todo esto. No ¿A usted había... no le hablaron de eso? Jamás me hablaron de eso. Tampoco recuerdo que me hayan hablado de eso. Si acaso del embarazo. O de que no me tocara el niño de quinto, ¿no? Así y yo es. de cuarto, o sea, pero de drogas como que no nos Sí. hablaron. Escucharlo es muy bonito y dice uno lo voy a hacer. Vivirlo y no haber tenido una orientación Es antes otra cosa. y estar sola, porque todo esto se dio después del fallecimiento de mi esposo. Todo iba ¿Cuántos bien. años tenía el hijo, hija? ¿Qué pasó ahí? Mi hijo tenía 13 años cuando su papá murió. chavito. Ajá. No empezó con las adicciones, pero guardó el sentimiento del fallecimiento de su papá, que sería otro tema a tratar después. Pero Claro. él se sintió culpable por la muerte de su papá, lo guardó mucho tiempo, y lo sacó mucho después, pero lo de las drogas llegó antes de que lo destapara. Él se fue a las drogas y hablando de la prevención, lo importante es que yo no tuve la visión. Una mamá corrió a un amiguito de la escuela, yo me sentí muy mal por este niño, lo recibí en mi casa, 14 añitos, 15 tendrían ellos, mi hijo y este chico, y yo metí a la casa a quien llevaba la droga. Entonces, ojo con las amistades, no podemos checarlas. ¿Usted sabía pero que lo habían corrido de su casa por consumir drogas? Yo sabía que lo habían corrido y me dolió. Pero a ver, ojo, también no los corran de la casa, porque entonces los están arrojando al peligro. Esto creo que sale peor, no sé qué opinen allá los especialistas. Obviamente que ¿verdad? si es un factor de riesgo el tener un padre débil cuando se desaparecen los padres o la subsistencia misma, pues estamos encaminando a la adicción. Sí, sale peor, lo arroja uno a las manos hasta del crimen organizado. Claro, y bueno, yo metí al crimen a mi casa, ¿verdad? Pero era un Ok. niño. ¿Cómo se dio cuenta usted, Pati, de que ya estaba consumiendo su hijo? Me lo dijo, como dice el señor, yo me enteré, me lo dijo, y como dice la doctora, lo apapaché, quise ayudarlo, pero yo no pedí ayuda. Yo no me acerqué a un especialista. Yo me ¿Qué le negaba. dijo? Yo lo negaba. Hijo, te doy un té, ¿qué te sientes? ¿Qué? Acuéstate, mi vida, ¿por qué lo hiciste? Y al otro día me fui a trabajar, porque yo trabajaba mañana, tarde y noche. Claro. No los podía cuidar. Pero también, ahora viendo todas las cosas, era como una pantalla que yo me ponía para no ver una realidad, para no aceptar mi realidad. Yo me negué a aceptar mi realidad y lo dejé mucho tiempo. ¿Qué tanto? correr. ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto pasó? No, lo dejé 4 o 5 años cuando, por el trabajo, por ¿Y la no casa. vio que fuera muy grave, tal vez? No. Y también igual como dice el papá, si te encuentro algo, vas a ver, si yo te encuentro, pero nunca hice nada. Ok. Y no busqué. ¿Y cuándo tocaron fondo? ¿Los dos? Cuando yo lo vi que desvariaba, ya oía voces, no hay genéticamente algo que me hable que la familia haya una esquizofrenia. ¿Y entonces te Pero dijo a él algo, se le nada más? desencadenó una situación ya de escuchar voces, de hablar solo, de verlo con la ¿A vista quién fija. acudió, Pati? Primero acudí a un centro de adicciones que en Xochimilco, muy bueno. Nosotros tenemos seguro social, estuvimos en el seguro social, me perdí mucho, no sabía a dónde ir y un ángel me dijo, ve al Ramón de la Fuente. Esa fue mi luz. Cuando yo llegué al hospital Ramón de la Fuente, Ahí sí ya le entraron ahí al ya toro por los a todo nos orientaron, nos han capacitado, lo siguen viendo. Obvio tiene una esquizofrenia, obvio tiene un problema severo y que se ha incrementado con la droga. A ver, Pati, aquí hay varias cosas.
sí puede haber un peligro de detonar algún padecimiento como es la esquizofrenia ante el uso de drogas, cuando igual esto nunca hubiera tenido que salir a la superficie. Es como un detonante. Lo que pasa es que pasa en muy pocos casos y por eso en general no se tiene en cuenta. Porque, bueno, algo habría previamente que estaba encubierto y que, bueno, por eso es un detonante, ¿verdad? Ese es un caso extremo, no muy frecuente, pero puede suceder. Y en realidad ninguno de nosotros conoce qué es lo que trae, ¿no? Claro, ¿hacia qué estamos propensos? Claro, Carmen? eso hay que tenerlo en cuenta. También acá, Vero, nos querías decir algo. Sí, justo que pienso yo que las sustancias, el consumo y abuso de sustancias, sí tiene un montón de primos hermanos, ¿no? O sea, la ansiedad, la depresión, ¿y qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién sabe? El asunto es ¿y cómo hacerle con eso, no? Justo como bien dice Carmen, este caso extremo de esquizofrenia, pero sí, las sustancias vienen con primos hermanos, ¿no? Como muéganos, ahí se van pegando otras cosas. Qué interesante. Sandra, Oigan, ¿qué tienes y por otra allá? duda, en el proceso familiar de ellos, porque también habrá familias que nos estén viendo y que estén pasando por una situación de un duelo importante, como lo tuvo ella, alguna separación, la pérdida de un ser querido. ¿Ahí cuál sería la recomendación? ¿Sería un factor también de riesgo? Bueno, es que los procesos de duelo regularmente se habla que son 2 años para ir elaborando esa pérdida, porque ¿dónde coloca uno el amor que tenía en esa persona? Está complicadísimo. Y luego sin ayuda ni acompañamiento. Y luego sin ayuda, ¿no? Entonces, pues el duelo es todo un proceso con diferentes etapas, ¿no? Desde el que decía la señora de negar, aquí no está pasando nada. Y a mí me parece que usted protegía a sus hijos trabajando tanto tiempo, porque las mamás protegemos a los hijos también desde el trabajo, ¿no? Entonces, el duelo, sí, ciertamente, si no vamos, todos tenemos duelos, pero cuando uno necesita o siente pedir ayuda, pues hay que pedirla, porque uno mata las pulgas como va pudiendo, pero con sustancias no es la mejor manera, ¿no? No, y además que el duelo en los niños también implica pérdida de seguridad. Totalmente. Es como una parte de tu vida que te estaba protegiendo en esa especie de capullo en que los chicos quieren tratar de ubicarse. Y entonces hay que pensar de qué otra manera se le puede contribuir a que se sienta seguro, que la vida no va a ser así, no va a ser siempre estar en la cuerda floja. Ciertamente, ¿no? Porque por ahí unas compañeras de CIJ hablaban de ¿y cómo entrarle a los niños? Bueno, el mundo de los niños es el juego y también la fantasía. Pero cuando hay un duelo en los niños, pues qué fantasea el niño, ¿no? La vida es justo. Estar todo el tiempo en la cuerda floja y cómo se enfrenta una vida en la cuerda floja. Hay otras maneras, yo estoy totalmente... Sí, hay un espacio, perdón Carmen, de trabajo de prevención que hay que trabajarlo mucho. Nos recordaba Fernanda de que hoy celebramos el Día de la Alfabetización y también hay que hacer una alfabetización de las emociones. Totalmente. Entonces, no les ponemos nombre, Oscar, es bien difícil, ¿verdad? Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer como padres, como abuelos, es ayudar a los niños a que entiendan el ABC de las emociones. Primero, que se valen las emociones y se tienen que sacar las emociones. Oye, pero además les dicen, no llores, no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada si me partí la cara, verdad? Claro. Y entonces ya empiezas a negar desde ahí. Claro. Y luego te dicen, ¿cómo estás? Pues mal. Si en la casa de la señora se hubiera podido trabajar con las emociones, a lo mejor el niño saca la emoción. Se la ahorran, claro. Y no como ella lo siente, de que tardó mucho tiempo en sacarlo y que encontró en las drogas una forma, no de sacarlo, pero de llenar algo que tenía ahí en su corazón. Y ese sí es un trabajo de prevención que tenemos que hacer. Y ahí es donde los profesionales sí tienen mucha posibilidad de ayudarnos a que en las edades tempranas las madres aprendan cómo sacar las emociones y cómo afloren eso si no sean un detonante. Para el momento de decisiones, la decisión de tomo o no tomo la droga está enmarcado dentro del humor que tengo en ese momento. Y si yo no controlo mis emociones, pues es un polvorín que llega a cualquier Qué interesante, ¿eh? Adelante, Esto tiene mucho que ver con lo que nos pregunta Marimar. Dice, ¿qué hace a unos niños y adolescentes más vulnerables que otros? ¿Y cómo saber si mi hijo está en esta situación de riesgo? Hablando de la situación emocional en la que se encuentra el hijo,
tendría algo que ver, o sabes sería qué, Sandra, más o cómo probable. sé si se va a enganchar. Así es. Porque hagan de cuenta, la podrá probar por curiosidad, pero ¿cómo sabe él o ella que está en más peligro que su primo y que el compañero y todo, de quedarse ahí enganchado o atorado? Justo, perdón. No, está bien. O sea, nada más había hablado Vero de la necesidad de ir aprendiendo el autocontrol, pero en estos casos extremos no es suficiente, ¿no? Claro. Quizás si en esta educación acerca de las emociones también aprendemos cómo relajarnos, ¿no? O sea, desde la primera infancia se puede aprender. Son cosas, son a veces estrategias o técnicas fáciles de adquirir y que te sirven para toda tu vida. Totalmente. Perdón, frente a la pregunta, Sandra, y complementando lo que dice Carmen, la complejidad de las drogas, o sea, es un mundo de complejidad. ¿Qué es esto? Pues que ocurren muchas cosas de manera simultáneas. Y a veces tenemos la parte genética que si bien no está comprobado, bueno, pero hay una carga, ¿no? Y entonces, ¿cómo se responde? ¿Quién sabe? Esto que dice Carmen a mí me parece fundamental, porque la emoción tiene una carga fisiológica. Entonces, cuando yo estoy empezando a sentir que el corazón y que las manos me están sudando y que estoy en movimiento, justo, una regla básica, yo les digo a los chicos, niños, si ustedes respiran, vamos a jugar a que somos un muñeco de nieve, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, nos vamos a ir derritiendo y esto va relajando y va enseñando el autocontrol, ¿no? Que las emociones se sienten, pero también se pueden manejar. Qué bonito. Ajá. A ver, acá tenemos a Frida. ¿Cómo estás, Frida? Bien, Cuéntanos. gracias. ¿Ustedes cómo trabajan con las poblaciones? Nosotros venimos de Centros de Integración Cuauhtémoc. Trabajamos en conjunto con la familia, los niños, y no solo, o sea, hay que ver qué pasa atrás, porque muchas veces le preguntamos a los adolescentes, a los niños, ¿por qué estás consumiendo algún tipo de droga, ya sea alcohol, tabaco, marihuana, cualquiera? Y nos dicen, es que yo sí consumía, mi familia me hacía caso. Entonces, o si yo consumo... ¿Les llamo la atención? Ajá, si yo consumo, llamo la atención. Si yo consumo cocaína, soy más social y puedo ir a las fiestas y me invitan. Entonces hay que ver qué hay atrás. Los papás hay que tener cuidado con las amistades, que haya confianza de padre a hijo, de decir, oye, este no es un buen amigo, o si te hago caso, trabajo por tal motivo, porque necesito pagarte la escuela, porque necesito alimentarte, pero puedes contar conmigo en cualquier momento, ¿no? Pero es que luego no hemos hablado con ellos ni desde los 3 años, Exacto. y a los 15 queremos hablar, pues está un poco complicado, hay que hacer cita. Oye, Cristina, y aquí también viene otro asunto. Todos los padres a los que citan van de buena gana, o la verdad es que hay muchos padres que ni están, o que son verdaderamente violentos, ¿verdad? Sí. Eso también es otro asunto. Igual no todos los papás le entran al quite. No, la verdad es que lamentablemente algunos papás sí van muy de mala gana, como dice, pero pues es muy triste porque los chicos necesitan el apoyo. Como dicen los especialistas, los valores que se empiezan en casa nos ayudan mucho cuando empezamos ya el tratamiento. Aparte, otras herramientas que tenemos para la prevención, y nos da gusto que hay muchos chicos que frecuentan nuestro Facebook, por ejemplo, están tomando de ahí las herramientas Mira, para qué prevenir. interesante. Y sí, Ahorita también hay regresando, papás. ¿nos cuentan de alguna más así en específico? Exacto. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Lo invito a que mañana no se pierda el programa, muy interesante como todos los días y como todos los temas que aquí le planteamos y le proponemos, pero fíjese, mañana en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, pues se va a hablar precisamente de suicidio y pareja. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 800,000 personas se suicidan cada año, y hay de 20 intentos que llegan a ocurrir, uno es quien lo consigue, siendo las mujeres quienes más lo intentan y los hombres quienes más lo logran o lo llevan a cabo. En Diálogos en Confianza se va a hablar del papel que tiene la pareja en esto, los sentimientos de culpa, el rol que han llevado, cómo queda la persona que sobrevive a cuando su pareja intenta o logra llevar a cabo un suicidio, y pues vamos a hablar de los sentimientos de culpa, del abandono al que muchos se enfrentan, de la parte social y de la parte familiar. No se lo pierda mañana, y si usted tiene algo que platicarnos en este tema o algo que preguntarle a los especialistas, puede hacerlo desde este momento a través de nuestras redes sociales o llamarnos por teléfono. Vamos a retomar el tema del día de hoy con la siguiente cápsula.
En el caso de las drogas, pues hay discursos muy diversos, ¿no? En primer lugar, sí tendría que ser en una condición de disminuir un poco la alarma y hacer como muy claro lo peligroso que es acercarse a sustancias que son ajenas a la condición propia. Desde luego también pues pensar un poco en cómo establecer esta relación con algo que, como tú decías, también allí está. Pero lo que no tenemos que hacer es inmovilizar al consumo de sustancias como si fuera el único problema de la vida de los jóvenes. Porque si tú nada más das información sobre drogas, pero mantienes una postura alejada de tus hijos y estás nada más desde arriba diciéndole lo que no hay que hacer, pero mientras tanto tú te emborrachas todos los fines de semana, o fumas como chacuaco, casi cuando estás dormido sigues fumando, esas son cosas que enseñan mucho más que la información. Es todo el conjunto de los comportamientos en la vida, cómo, dónde te diviertes, con quién estás bien, te sientes bien contigo mismo. Una de las cosas importantes a decir es que no todo es problema de las familias, ¿no? Es un problema que tiene que ver con la comunidad, con las autoridades, con muchas cosas. Pues obviamente que tampoco hemos podido controlar la prevención. Por ejemplo, a los papás, que les podemos decir y confirmar que pese al contexto, que pese a la situación, están haciendo un buen papel. Hace 10 años nos juntamos la Fundación Pernod Ricard México y la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac México Sur con una sola finalidad, que era el apoyar al desarrollo sano de la niñez. Y uno de las cosas que está afectando hoy a nuestra niñez, sin duda, es el consumo temprano de alcohol. Entonces esto nos llevó primero a decir, pues tenemos que empezar a hacer prevención. Lo que naturalmente decidimos es, pues vámonos a secundaria. Es como la edad en la que generalmente en México se hace prevención. Nuestra sorpresa fue encontrarnos que los jóvenes de secundaria ya están consumiendo y de manera habitual. Entonces nos fuimos a trabajar primeramente con 2.500 niños de colegios privados y públicos del DF y el área metropolitana. Y la evaluación con 2.500 niños de cuarto a sexto de primaria, niños entre 8 y 12 años, nos dio que el 50% de ellos ya habían probado alcohol y que cuando les preguntábamos a estos niños cuándo te empezó la curiosidad por querer saber cómo es el alcohol o por beber alcohol, el 88% nos dijeron que a los 8 años. Ahí nuestra segunda sorpresa fue darnos cuenta que hay mucha prevención en México, hay muchas fundaciones que están haciendo cosas muy buenas, pero la mayoría van enfocadas otra vez a adolescentes. Entonces no encontrábamos un programa en México para niños tan chicos. Entonces decidimos poner en competencia a 3 estrategias: escuela para padres, dinámicas de grupo a los niños y counseling semanal a cada niño, y ver cuál de las 3 funcionaba mejor. Después de ver que la mejor estrategia para prevenir, lo que nos dio mejor resultado con estos 2.000 niños en 3 años, eran dinámicas de grupo, nos dedicamos a ver qué dinámicas funcionaban, incluso adaptando dinámicas que ya existían para jóvenes, muchas de ellas de Fundación FISAC, de un manual que se llama Tips, adaptándolas, otras creándolas, y están hoy en este manual de prevención para una niñez sin alcohol. Y la Universidad de Anáhuac México Sur, junto con la Fundación Pernod Ricard México, quiere ofrecer este manual gratis a cualquier profesor, líder parroquial, líder de un grupo juvenil, ahora sí que quien sea que tenga un grupo de niños con los que quiera trabajar. Lo único que estamos pidiendo a cambio es que nos dejen asesorarlos y hacer una evaluación previa y después para asegurarnos que se lleve a cabo lo mejor posible. Mucha gente nos ha dicho que el título se quedó muy corto, que como que nada más una niñez sin alcohol. Era nuestro objetivo, pero creo que el manual va realmente hacia formar niños más fuertes, más sanos, con mayores habilidades para desarrollarse correctamente. Bueno, y retomamos de este lado. ¿Qué te parece, Cris? Ustedes que trabajan precisamente con poblaciones de muy corta edad y más grandes, Sí. ¿cómo ven este proyecto? O sea, ¿jala? ¿Lo ven que funcione? Sí, es bastante interesante. De hecho, uno de los servicios de los centros de integración son los cursos de verano. Ahí Porque estamos, ok. sí pensamos en este sector de la población y no podemos manejar con los pequeños el tema tan directo de lo que es una adicción.
Lo que hacemos pero en... sí un factor de riesgo, ¿no? Como decían, claro. enciendo un fuego, me voy a quemar. O sea, hay una consecuencia. Eso es muy interesante. Como mencionaban nuestras compañeras, los Claro. temas que manejamos con ellos son diversos. Son desde habilidades para la vida, como decían, buena alimentación, control de emociones, autoestima. Oigan, ¿algún ejercicio de los que está en su página de Facebook? Porque ahora que están tan computarizados, digitalizados nuestros jóvenes, ¿qué hay ahí, por ejemplo? ¿Qué herramienta pueden tomar de ahí? Una muy práctica. Pues tenemos en nuestras redes sociales manuales. Son libros y de hecho hay círculos de lectura en el Centro de Integración. Okay. Y bueno, nos da mucho gusto que muchos papás van. Algunos temas de los libros que pueden ir a pedir sin ningún problema en este centro es 100 preguntas frecuentes sobre las drogas. O mira, cómo qué padre. evitar que mis hijos consuman drogas. Para no quedarse, como dicen, con cara de what, ¿verdad? ¿La qué, perdón? ¿Cómo que la mona de guayaba? O sea, ya hay de Ah, sí. sabores. Oigan, qué peligro los inhalantes. ¿Qué nos pueden decir de esto? Porque están cada vez más cerca, son de muy fácil Sí. acceso y de terrible consumo, porque por ahí nos dicen que se nos hace agua el cerebro. O sea, ¿qué se les dice? Bueno, actualmente en los centros se trabaja con psicología, trabajo social, y con nosotros pasan, o sea, nosotros somos del servicio médico. Nosotros como tratamiento les damos algún fármaco para que ellos dejen de tener ansiedad, depresión, y se les dice lo que los inhalantes causan. No solo ellos sienten en el momento, se sienten bien, se les quita el hambre y sienten que son los mejores, pero ¿qué problemas hay, no? Los pulmones, la memoria, todas las funciones mentales superiores, se les explica qué va a pasar a largo plazo, porque ellos en ese momento se sienten bien, y qué va a pasar cuando ellos empiecen con alucinaciones, cuando empiecen Claro. con pérdida de peso, y no hay ya quien los ayuda, porque la gente como que los rechaza y por eso mismo no piden ayuda, porque se sienten rechazados. Entonces nosotros trabajamos respetando su integridad, sus ese derechos, y sentimiento esos de- sentimientos los hacemos sentir que pueden confiar con nosotros. También se trabaja con los papás para que sientan que pueden confiar en ellos y se les ayude. Roberto, a ver, platícanos, porque uno luego no entiende cómo si dicen que además se siente tan mal, o sea, que dan ganas de vomitar. El inhalar o hacer algo así, pues se sigue haciendo. ¿Cómo le entramos a eso? Y la Adelante. parte física de la que hablan. Sí, creo que es importante, a mí me parece que es muy, muy importante lo que se está planteando en la riqueza de las experiencias, ¿no? Pero yo sí quisiera como plantear algo que me parece todavía más importante. Yo creo que la riqueza de las experiencias es reconocer que cada caso es único. O sea, a mí me parece que sí es importante que compartamos experiencias y que sepamos lo que ha pasado, que una persona por un duelo puede llegar al consumo de drogas, pero no toda la gente que vive un duelo llega a un consumo de drogas. No toda la gente que consume Claro. drogas se queda atrapado en el consumo de sustancias. Eso, ¿cómo sabemos cuándo va a Sí, suceder? me parece que hay ya algunos elementos, ¿no? Por ahí alguien o mucha gente ya habla de la resiliencia como algunas posibilidades de reconocer cuáles son estas fortalezas que una persona pudiera tener, cuáles son las posibilidades para que pudiera pues salir sin tener que quedarse enganchado en una condición de este tipo. Pero referente a lo que mencionaban, a mí me parece que sí hay una cuestión que debemos también tener muy clara. Cuando una persona consume una sustancia, físicamente hay una respuesta, eso es indudable, porque las sustancias, voy a recurrir a un argumento de un filósofo español que se llama Antonio Escotado, que dice, las drogas son llavecitas, o sea, no son ajenas a nosotros, son llaves que abren puertitas cerebrales, por eso es que no nos matan, o sea, tienen un efecto que inicialmente tiene un efecto particularmente experimental, placentero, ¿no? Que puede, y que tampoco se da en lo abstracto, tiene que ver con las condiciones contextuales, con quién se da, qué expectativas se busca al consumir. Efectivamente, creo que la droga no es esta lógica de decir, llega, se mete en mi cuerpo y hace todo lo que quiere conmigo. Hay contextos, hay circunstancias, hay situaciones. Por eso decía yo que compartir la experiencia es muy importante, pero reconocer que cada experiencia es única es también necesario. Y lo importante acá, yo insistiría, es que la sustancia y el consumo viene a ser algo sintomático, o sea, no es el problema, es algo sintomático, tiene que ver con la dinámica familiar, con el contexto, tiene que ver con esta lógica que están planteando de búsqueda de experiencias, pero sin duda alguna, sí, trabajar sobre lo que tendría que ser las cuestiones atemperadas, es decir, el control,
las experiencias se dan en todos los sentidos, no solo en cuestiones de drogas, ¿no? Uno puede tener sensaciones muy semejantes al hacer ejercicio de respiración o el yoga o demás. Claro. Y bueno, esto tiene que diferenciarse. Entonces creo que sí es muy importante reconocer que las sustancias juegan una función, dan una respuesta, pero creo que también es muy importante, por ejemplo, en el discurso, yo insisto mucho sobre los discursos, la señora que decía, yo si encuentro un hijo que está consumiendo, pues lo interno. Pero ¿cómo lo va a internar si ni siquiera sabemos cuáles son los niveles de consumo, en qué condición está? Sí. ¿Por qué lo va a internar de manera inmediata? Pues para quitarse de encima el claro, problema, entonces, Roberto. creo que hay algo que sí es importante, que está muy claro también acá en esta discusión, que es, las sustancias también están muy vinculadas a una discusión societal que es la culpa, ¿no? La culpa siempre está presente en muchos Pues de sí. los sentidos, entonces padres, hijos, todos estamos ahí, Dobladito, ¿no? ¿no? Oye, a mí me inquieta el por qué uno se sigue el caminito si la verdad las reacciones secundarias luego son espantosas. Y a veces ni siquiera la primera sensación es buena. Es decir, porque a lo mejor una bebida, a lo mejor sabe bien al principio, pero no todas, son amargas. O hay gente que describe que la primera vez que se drogó, bueno, vomitó 3 horas, sintió espantoso y un calor terrible. O sea, lo que describes es como para salir corriendo de ahí. O las crudas, ¿no? La Cuando bebes de cruda, ahora más y sí que, luego Dios vuelves mío, a si beber. con la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo. O sea, ¿por qué se sigue uno por el caminito si no siempre la puertita que abrieron fue tan padre? Juan, ¿tú sabes por qué? Claro. Yo soy líder de un grupo de autoayuda de 4º y 5º paso. Y antes de tener que llegar a ese lugar, yo también fui adicto en todas las metáforas, ¿no? Alcohol, inhalantes, drogas. ¿Desde muy chiquillo? Desde como a una edad de unos 15 años. Fíjate, pues muy joven. Y yo tuve que entender hoy en la actualidad, sí, a mí el factor que me orillaba eran mis miedos, era la disfunción familiar que tenía en casa. Y ahora que estoy al frente de este grupo, es bien triste ver que primero llegan algunas veces los papás que andaban buscando ayuda para los hijos cuando la ayuda la necesitaban ellos. Ah, qué interesante. Y lo más chistoso del asunto es que cuando ellos ahí concientizan, por arte de magia ellos tienen armas para poder ayudar a sus hijos. Es bien triste ver hoy en la actualidad que decían que esta era la droga donde más los hombres estaban metidos ahí, el sexo masculino. Y ahora es triste ver que hay mucho sexo femenino. Claro, las mujeres también estamos entrando a las drogas muy fuertemente. ¿Y por qué seguirse si se siente tan mal? Porque es una O tan forma... feo, o sea. Es una forma de escape a las emociones. Es una forma de mitigar mi dolor ante las circunstancias que estoy viviendo, ante el hambre que estoy sintiendo, o en cierta forma hasta inclusive la discriminación que estoy viviendo ante la sociedad. La discriminación, que además se vuelve un círculo, porque más ingiero, más me discriminan. Exactamente. Entonces la única manera de salir adelante sobre estas situaciones, me drogo y ya tengo valor para bailar, me siento Superman, o en algún momento dado puedo hablar ante el público, ¿no? Juan Carlos, ¿qué te hubiera gustado que hubieran hecho tus papás cuando tenías 15 años, o tus maestros? ¿O te hubiera gustado que hubiera habido campañas? ¿Qué hubieras deseado? A mí me hubiera gustado en aquel momento haber tenido esa comprensión completa, porque eran unos tiempos difíciles en los que papá trabajaba demasiado y mamá también pues atendía igual, a Juan tantos Carlos. hijos. Claro. Y desafortunadamente a veces el papá llegaba a formar parte de un hijo más. Qué interesante. A ver, tomen nota, tomemos nota. Sandra, oigan, qué inquietante lo que nos está diciendo. Atención, ¿no? Que es lo que nos piden. Y 2, a veces el papá se vuelve un hijo más, ¿no? Que atiende la señora. Sí, qué interesante. Eso lo vemos muy frecuentemente también en los programas de familia, en donde el papá se pone al nivel de los niños, donde no hay esta madurez que se necesita ante ciertas circunstancias. Y acá nos pregunta Iván, hablando ya de la práctica de las sustancias y de lo cotidiano, dice que tiene un hijo en 6º de primaria. El otro día le encontré una pastilla muy extraña. No he hablado con él al respecto y estoy buscando la mejor forma de hacerlo, pero no sé cómo. ¿Qué le dirían a él? En 6º de primaria está su hijo. ¿Cómo te acercas directamente al tema de encontré esto? Bueno, yo diría que cualquier fármaco es peligroso, algunos son peligrosísimos. Entonces todo padre cuando ve que un hijo tiene un fármaco,
pues tiene la obligación de decirle, oye, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo tienes? Porque es sumamente peligroso. Y es que luego los hijos nos dan miedo. También es una situación No, que pues, pasa. qué susto, oye. No se vaya Sí. a enojar si le pregunto. O sea, no Capaz que me deja de hablar o me regaña. Perdón, pero sí estamos perdidos. Oigan, una pregunta. Oigan, Juan Carlos, lo primero que uno tiene que hacer es como padre, imagínate que ya fallamos en la prevención, ya cayó en el uso de las drogas. ¿Cómo lo convencemos de que todos necesitamos ayuda? Porque luego él o la que está metido en el asunto del consumo no quieren ir a pedir ayuda. ¿Cómo se les invita a hacerlo? A veces es la forma de carácter que va la persona que está siendo afectada teniendo. Porque muchas veces las mismas personas apapachan a las personas dañadas. Y ya, entonces ya no se puede. Y entonces menos van. Y cuando yo tengo esa forma de tener carácter... Espérame tanto, Juan Carlos, damos una pausa y nos cuentas. Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, el uso de drogas se inicia desde los 10 u 11 años, lo que podría explicar que entre los adolescentes la prevalencia para todas las sustancias se haya duplicado en 14 años de 8.2 a 17.2%. Este taller se llama Más vale prevenir que lamentar, y que de alguna manera aquí lo más importante es tomar medidas preventivas. En este taller se trabajan temáticas sobre autoestima, porque si bien sabemos donde se origina parte de este gran problema de salud es la parte emocional que atraviesan los chicos. Sabemos que están en una etapa vulnerable y que entonces en ocasiones lamentablemente en casa, en la familia, no hay comunicación. Entonces en algún momento ellos se sienten desmotivados, se sienten tristes, se sienten angustiados, y entonces estos espacios permiten el que ellos exterioricen su pensar, su sentir, y en ocasiones a lo mejor hay quienes sí se llega a sincerar, ¿sabe qué, profesora? Me han ofrecido. ¿Y de qué manera ellos, pues obviamente han respondido? Y en ocasiones, en ocasiones uno habla con ellos de tal manera para que concienticen esta problemática. Bueno, yo he tomado este taller en particular desde que entré a la secundaria, son ya los 3 años. Se llama Más vale prevenir que lamentar y lo imparte la profesora de Formación Cívica y Ética. Y bueno, esos talleres sirven como más que nada porque abre como una confianza entre maestro-alumno, y así si tenemos como una inquietud o alguna duda, pues se resuelve ahí. Realmente nunca me he sentido como tentada a consumir o a aceptar, pero yo siento que antes de haber recibido estos talleres yo no sabría qué hacer ante una situación como esa, y a partir de que empezamos a tomar el taller pues descubrimos como lo que veíamos hace rato, la asertividad y cómo dar una respuesta que realmente sea informada y reflexionada antes de hacerla sin afectar a nadie. Estos talleres de prevención contra las drogas se imparten en toda la zona metropolitana, que refiere las secundarias técnicas de la Ciudad de México y de los 22 municipios conurbados a la Ciudad de México. Es un programa permanente que precisamente preocupados en la necesidad que tienen los chicos en ser atendidos, en ocasiones porque no se permite, no se tiene el diálogo, la comunicación con los padres de familia. Ahí estamos viendo pues las posturas, las herramientas. Para cerrar contigo, Juan Carlos, ¿qué hacemos cuando ya tenemos a un paciente o una paciente o que debe de ser llevada a pedir ayuda y no le convencemos de que algo anda mal? ¿Cómo los convencemos? Yo en un momento dado me he dado cuenta que ellos mismos piden la ayuda cuando tocan fondo. Ese momento hay que aprovecharlo. Híjole, pero a veces tocar fondo implica asuntos muy graves. De otra manera, estando en la Muy fiesta graves. no nos interesa. Habiendo delirios auditivos, visuales, o cuando ya cometieron un error de tener que llegar a la cárcel o a un hospital. Eso está saliendo, muy terrible. ellos mismos dicen, ya no aguanto. No le voy a decir, mañana te llevo porque no van. En ese momento, vámonos. Y ese momento es el bueno. Ok. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y tenemos por acá Rocío, mamá, maestra. Soy Cuéntanos mamá, su opinión. maestra, abuela. En mi caso, yo ya tengo 38 años dando clases de música. Soy maestra de canto y de guitarra. Me ha tocado dar clases a todos los estratos sociales. Pero básicamente lo que yo siempre he visto tiene que empezar desde la casa. Porque, como decía el señor, es que mi mamá tenía, sí,
pero hay centros cercanos en donde llevar a niños a clases de natación o de guitarra, en mi caso. Porque la mamá prefiere sentarse a ver comedias porque las dicen perfectamente o platicar en la esquina con las vecinas en lugar de irse a llevar al niño. Ahorita me no doy... solo las mamás, los papás también. Exacto. Ajá, acuérdense que la ausencia también forma. Y sobre todo, si vemos que un niño, desde un principio, el niño es tremendo, hay que ocuparlo, hay que tenerlo ocupado. Nada de computadoras y eso. Porque vemos que ese es un alto porcentaje de niños que agarra para otro lado. Aquí un especialista un día dijo, niño ocioso, niño peligroso, ¿verdad? Y en cambio, si los encaminamos al deporte, por ejemplo, que luego no ayuda, que no hay ni cancha cerca de la casa, pero en lo buscarle. que más les gusta, en lo que más les gusta. Si yo veo que, bueno, porque fue mi caso, que me gustaba la guitarra, mi mamá me decía, tienes que llegar a esta hora, si no, no vas. Entonces, lo aplicamos ahora en el sentido, yo actualmente trabajo con niños de muy buen estrato social, pero me llegan niños que son de padres divorciados, están todo el día solos en la casa. Un día llegó un niño y me dice, maestra, no pueden llevarme a comprar la guitarra. Me da 3,000 pesos, que me la traiga. Y le dije, oye, ¿y quién te los dio? Pues mi mamá, cuando se fue en la mañana. Entonces, hay que estar vigilados, pero hay mamás que también mantienen ocupados a los niños. Salen de un curso, se van a otro y así. Hay que también aclarar que a veces no nos es posible porque pues luego encima ser choferas, ¿no? Ajá. O no hay dinero para pagar tantas clases. Pero busquemos en las delegaciones, en el municipio cercano, qué opción hay para que verdaderamente se haga un grupo interesante ahí de amigos. ¿O qué nos sugieren allá por nuestros especialistas esto de mantenerlos ocupados en otro asunto? Yo creo que lo que dice la señora tiene toda la razón. Hay que buscar lo que realmente le interesa al niño, porque si lo llevamos obligado porque es lo que te toca aprender, seguramente no le va a ser otra carga más que le estamos imponiendo, que trate de evadir por los medios que le sea posible. Entonces, buscar esa parte del interés y pensar también que lo que hagamos va a ir cambiando, porque los intereses de los chicos también van cambiando. Claro. Entonces, pensar lo que en ese momento responde, bueno, hablarlo para enterarnos de qué es lo que en ese momento le interesa y pensar que tiene que ser algo como incorporado a su forma de vivir, o sea, que él mismo pueda definir sus intereses. Ya eso es una parte del conocimiento de sí mismo que lo va a llevar a enriquecer su mundo interior, ¿no? A estar consciente de que tiene necesidades que permanentemente va a tener que satisfacer. Y a mí esta parte de la permanencia, perdón que regrese, pero el programa que estaban mostrando yo creo que tenía esa cualidad. Habrá que verlo, no lo conozco suficientemente como para opinar. Pero sí es importante pensar que por una plática en la escuela las cosas no cambian. Por un taller, nada más un taller en el año, las cosas no van a cambiar. Tiene que ser una cosa permanente y que los chicos entiendan cómo una de las acciones se va eslabonando con la otra. No solamente que vayan relacionadas, sino que sientan que es todo un trabajo en el que ellos son los actores. No hay nadie que me lo viene a decir, soy yo que me estoy ocupando de mí mismo y con los otros, ¿no? No es solamente un trabajo individual, sino un trabajo social, colaborativo. Roberto Ibero. A ver, Roberto. Sí, recuperaría un poco lo que dice Carmen en el sentido de que creo que el papel de los padres sí es ofertar opciones, no imponer acciones, ¿no? Claro. Eso creo que es muy importante. Ahí está el abanico, escoge. Exacto, pero esas opciones también tienen que estar dentro de los campos de interés y también tienen que estar dentro de lo factible de la propia familia. Porque yo he escuchado luego condiciones ahí muy... Hay que quitarle, por ejemplo, el apoyo mensual que se le da. Hay familias que no les dan apoyos mensuales a sus hijos, ¿no? Entonces tienen que ser factible y tienen que ser también con un abanico de opciones. Y también creo que es muy importante lo que acaba de plantear Carmen en cuanto a las permanencias, también tiene que ver con el campo de las opciones que se ofertan y las maneras en las que estas actividades se van a hacer parte también de una forma de educación
que como bien decía Oscar, no tiene que ser una instrucción técnica sobre algo, la educación tiene que ser más una cuestión de descubrimiento, más dialógica entre padres e hijos, que permita reconocimiento de intereses, opciones y puestas en marcha esas opciones con objetivos muy claros, porque también el decirle, bueno, si a ti te gusta nadar, ok, vete a nadar, pero sin establecer cuáles son todas estas condiciones que están alrededor de... No le das ni la bendición, ¿verdad? Sí. Pero... Pienso, retomando esto que dicen los compañeros y hablando de prevención, los niños están gran parte en las escuelas. Entonces yo pienso que ahí es donde se puede incidir, porque ahí tenemos a los padres, a los maestros, que finalmente son un modelo de identificación para los niños, y por supuesto a los niños, ¿no? Entonces qué maravilla poder hacer una cosa sistematizada en una escuela en donde se les esté dando esto a los niños, y además los papás también tengan la conciencia justo de en su medio de ofertar posibilidades para los niños, ¿no? Gracias, Vero. Irving, adelante, cuéntanos. Bueno, yo soy profesor de taekwondo voluntario en el SIGA Escapuzalco. Mi labor ahí es no solo atender a los chicos que ya van con algún problema. Esto se hace durante la mañana en un programa que se llama Centro de Día. Normalmente también nos enfocamos a todo lo que está atrás, las familias, los pequeñitos. Muchos de ellos son hijos de personas que ya tienen algún problema, otros son padres, hermanos que van acompañando, y en lo que están acompañando al hermano, pues pasan con nosotros. Ellos empiezan a entender que hay otro mundo aparte de lo que ya han estado viviendo en su medio. Y se les abre otra posibilidad, sí, ¿no? claro. En este caso, sí, esa disciplina, ¿no? Sí, aparte se le empiezan a enseñar valores. Tengo pequeñitos desde año 8 meses hasta gente ya adulta. Es que eso es lo interesante del deporte, que no solo te da el ejercicio físico y esa generación alucinante de endorfinas, porque pues se siente uno muy bien, sino te da compañía, valores. Está padre, ¿no? Sí, no, y aquí es multifactorial y multidisciplinario. Hay que siempre estar en contacto con la familia, hay que saber el entorno que tiene en este caso el alumno, la persona que estamos ayudando, y apoyarnos con los que, si yo no sé en algún punto en qué ayudarlo, apoyarme con los compañeros, en este caso del centro, porque si no sabemos enfocarlo, es más fácil que ellos sepan decir que sí. Hay que enseñarles que lo valioso es decir que no. A mí me pasó en algún momento, cuando estaba más chico en la secundaria, cuando llegaron a ofrecerlo, el decir que no, y no pasó nada. Y hay muchos niños, muchos jóvenes que tienen miedo de decir no. ¿Por qué? Porque me van a decir miedoso, me van a decir bullying, claro, un montón de cosas. Y aquí tiene que ver mucho con los papás, decirle a los niños, a los hijos, aprende a decir que no. Además, no te hace popular fumar, o no te hace tan popular andar todo borracho a los 14 años. En cambio, ser bueno en taekwondo sí te puede jalar muchos fans, ¿no? Sí, seguidores en las redes, en tu hay muchas Facebook. opciones, se puede volver en un medio de vida. Si ya no tienes opciones en tu comunidad para trabajar, Tú ahí puede la ser tienes un punto Qué interesante. especial. Sandra, Aquí gracias, Silvia. Nos pregunta Fernando, nos comenta, en mi familia es muy normal consumir alcohol. ¿Qué podemos hacer para cambiar? No me gustaría que mis sobrinos tengan problema con las adicciones. ¿Qué se hace si están viendo un gran consumo de alcohol en la casa? Exacto, ahí hay un ¿Qué hábito hacemos? ya. ¿Cómo les decimos? Esto que estás viendo que hacemos no se hace. ¿Cómo le hacemos? A ver, por favor, Vero, Roberto, Oscar. Yo creo que otra de las misiones de la familia es tener una posición clara frente al consumo. Sí. Y ahí tenemos que asumir las libertades. Y si una familia es consumidora de alcohol, tiene que ser consecuente con ello y pensar, porque esta familia lo está pensando. Cuando ya lo empiezan a pensar, reflexionenlo y vuelvan a replantear sus cosas. Porque si no caemos en eso, en decirle, no fumes cuando estoy fumando, no bebas cuando estoy bebiendo. Se puede hacer que en una casa se diga, en esta casa los menores no toman. Y entonces yo soy mayor y yo tomo. Allí hay una consecuencia y cuando seas grande, pues vamos a verlo, ¿no? Hasta hay gente que diga, en esta casa no se fuma, no se toma y ya.
pero todos somos consecuentes Y se con acaba. ello, ¿no? Pero la congruencia, ¿no? Porque no se puede, o me Yo parece sí, muy tú no. loco decir, vamos todos a todas nuestras fiestas y todas nuestras celebraciones son con alcohol, pero tú nunca vas a tomar. O no. Sí, y me permitiría retomar esto que estamos hablando, sobre todo lo que se decía. Bueno, hay unas ofertas, pero hay espacios, partes de la ciudad donde no existe No esa hay oferta. nada. ¿no? Claro. En esencia, lo que estamos buscando es un proceso de socialización que debe tener toda persona y que perdimos en esta moderna sociedad, donde cuando yo era pequeño allá en mi pueblo, salía yo a la calle y jugaba en la calle, y ahí tenía mi espacio de socialización, y mi padre y mi madre llegábamos a un lugar y me codeaban y me decían, ¿qué se hace, mijo? Saludar, ¿cómo está? ¿Cómo le ha pasado? Esos procesos de socialización se han perdido tanto que ustedes nos han escuchado hablar de habilidades sociales. ¿Qué son habilidades sociales? Mucho, pero como que Es no se nos ha esencialmente- ocurrido preguntar, ¿y eso qué es? Es enseñar a los niños a saludar, a tener una conversación, a cómo establecer una conversación y mantenerlo, porque se ha perdido. Y como decía el señor, llegan a una fiesta alguien que es carente de habilidades para presentarte ante una muchacha y sacarla a bailar, y lo que va a hacer es sustituir esa incompetencia por un consumo de alcohol que le va a favorecer la desinhibición y entonces va a poder bailar con la muchacha. A ver, Perdón, retomando el concepto de habilidades sociales, bien o sea, y bien importante, porque son conductas, no son cosas de personalidad, son conductas que vamos aprendiendo. Y entonces una habilidad, entre más se aprende, pues mejor nos podemos desenvolver. es como cuando antes le enseñaban uno a bailar, ¿verdad? Oye, no sé Totalmente. bailar rock and roll y te enseñaba el hermano mayor, el primo o algo ya para en la fiesta saber qué hacer, ¿no? Claro. Oye, a ver, Marisela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos tu Muchas experiencia. gracias. Bueno, yo no tengo experiencia, pero ahí donde yo vivo, en mi colonia, hay muchos chicos que se drogan. como ¿Ya lo ve qué comentaba. experiencia? Sí. Pues usted lo ha visto. Bueno, sí. Ya lo vio, ya lo vio. Y desgraciadamente ahí hay un centro comunitario donde cuando mis hijos, los mayores, yo los llevaba a dibujo, a la chica la llevaba a danza, etcétera, etcétera. Habían muchas cosas ahí. Desgraciadamente no sé qué pasó con ese centro comunitario Ahí que ya está. no ejerce lo que ejercía cuando estos chicos se quedaron pues, sin oportunidades. exacto. Es que es lo que nos decían, la permanencia. ¿Y saben qué? Pues exijámosla como ciudadanos. Digamos, oiga, aquí nos faltan cosas que hacer. Y hay que pedirlo al municipio, a las delegaciones, De hecho, a ha habido todo. pláticas últimamente ahí en la colonia acerca de lo que se está viviendo y ¿Qué colonia esperemos. es? Cosmopolita, Delegación Azcapotzalco. Ayúdenos. Oigan, Azcapotzalco sí le han metido un poco al asunto de la cultura. Pero no en bueno, toda la no, delegación. exacto, Ayuda, por exacto. favor, ahí en la delegación Azcapotzalco. Y de hecho también hay un deportivo, pero desgraciadamente yo tengo un chico de 19 años, yo lo llevaba cuando era pequeño, ahora ya no, porque hay muchos chicos que se drogan ahí. Allí, que lo utilizan. No, bueno, Pues estamos mal, No, ¿verdad, doña Marisela? sí, Atención, claro. por favor, delegación Azcapotzalco. Yo sé que nos escuchan y que hay voluntad, lo que pasa es que no pueden estar en todos lados, pero ayúdenos para darles a todos los demás. Sandra. Justamente nos dice Juanita, muy interesante el tema, pero pregunta qué están haciendo las autoridades para combatirlo en las escuelas. Ya vimos algunas partes de la sociedad civil, de los programas que hay, pero por supuesto que también desde esta instancia hay mucho. Vamos a regresar después de este corte. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, entre los adolescentes usuarios de marihuana, casi 60% reportó que antes había fumado tabaco o ingerido bebidas alcohólicas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar y por seguirnos durante todo el programa, ya casi finalizando el tema del día de hoy, y le invito a que la próxima semana no se pierda el tema, hablemos de la discapacidad auditiva. Es muy importante porque fíjense, en México, de acuerdo con datos del último censo de población del INEGI, de 5.739.270 personas que viven con discapacidad, 12.1% son sordas.
son personas que son sordas y que de acuerdo al Programa Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014 y hasta 2018 se busca promover la lengua de señas mexicana como la primera lengua para los niños sordos en nuestro país y durante su educación básica. De esta manera poderles garantizar el acceso a las escuelas, el acceso a una educación como los demás niños, obligatoria, bilingüe, pública, porque por ejemplo solamente 21 de cada 100 sordos entre 3 y 29 años van a la escuela. El porcentaje es pequeño y ellos podrían, por supuesto, acceder a a toda la educación. ¿Qué se está haciendo en discapacidad auditiva en México? ¿A qué panorama se enfrentan estas personas? Vamos a analizarlo el próximo jueves con su compañía, sus llamadas y sus preguntas a partir de este momento. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, los centros de atención primaria en adicciones son 341 CAPAS, tenemos distribuidos en toda la República, en todos los estados. Y bueno, lo que realizan los centros es que realizan actividades tanto preventivas, de tratamiento, de capacitación y también hacen alguna referencia. En prevención, ¿qué realizan? Van a las escuelas, por ejemplo, los psicólogos, trabajadores sociales, a detectar a los adolescentes que están en riesgo. Y entonces hacen una estrategia global de prevención en las escuelas y cuando detectan a algunos adolescentes que están en riesgo, asisten directamente al CAPA para que se atienda aquí el problema que se detectó. También hacen, por ejemplo, asisten a ferias de salud, asisten a jornadas preventivas, van a algunas empresas también a realizar acciones preventivas en los trabajadores, y bueno, hacen también acciones comunitarias, entonces hacen una recuperación de espacios públicos, hacen jornadas preventivas en las escuelas, también hacen capacitación, por ejemplo, a todas las cuestiones, a los maestros, a personal del centro de salud, ¿no? Eso es en las actividades preventivas. En las actividades de atención que realizan los CAPAS, bueno, en las actividades de atención hacen atención directamente ya en la unidad y la atención va dirigida a personas que experimentan consumo de sustancias y también se trabaja con las familias. Muchos llegan porque los traen los papás, otros porque la escuela los manda, porque los encuentran consumiendo y la mayoría llega cuando se hace la prueba para adolescentes en escuelas, se califica, se sacan los resultados y se solicita que vengan a ver sus resultados y ahí se empieza a dar el tratamiento. Si vemos que tienen situaciones de riesgo, que todas las áreas están alteradas o nos está dando unos puntajes muy altos, se les incluye en un taller para trabajar habilidades y sobre todo trabajar los factores protectores para que estos jóvenes ya no se encuentren en situaciones de riesgo. Tenemos otras actividades, por ejemplo, lo que es, se da también atención a sordos aquí, por medio del lenguaje de señas, cuando hay consumo, cuando hay situaciones de riesgo. Los CAPAS, la atención que brindan es a nivel ambulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que viene el familiar, el usuario, el adolescente a una hora de consulta y se regresan a su casa. El horario de servicio que tenemos a nivel nacional es un servicio de matutino de 8 a 4 de la tarde. Hay algunos estados que trabajan también hasta las 8 de la noche, ¿no? Pero ahí, bueno, se tenían que meter al directorio para conocer las especificidades. No tienen ningún costo de atención, los servicios son totalmente gratuitos y lo único que les piden en algunos casos pues son documentos, por ejemplo, el acta de nacimiento, ¿no? La CURP, la IFE en el caso de los adultos. En el caso de los adolescentes les pueden pedir una credencial de adolescente. Ahí está la otra opción. Y bueno, aquí tenemos también muchas otras formas de trabajarle. Tú eres maestro de danza. Antonio, bienvenido. Cuéntanos cómo apoyas tú, a ver, con esta otra opción. Buenos días, muchas gracias. Creo que también es importante rescatar por parte de la prevención que muchas veces a los adolescentes ya no les interesa la mesa o el típico folletito que dice vive sin drogas, ¿no? Ya realmente a los adolescentes ya no les interesa eso o ya es tan cotidiano que para ellos es igual que como los padres, a mí no me va a pasar, ¿no? Se nos desgastó. Es como cuando dicen, se le va a desgastar el no, señora, porque todo es no. Entonces yo creo que ya se nos desgastó, pues hay que darle otra cosa más interesante. Exacto. ¿Cómo reaccionan ante la danza? Reaccionan de una manera diferente. Hay adolescentes que están cerrados completamente a experimentar con su cuerpo,
¿no? En cuestión de rehabilitación y en cuestión de prevención, también hay maneras diferentes de difundir la prevención de las adicciones. En centros de integración Tlalpan estamos implementando una nueva manera y llevamos a las escuelas coreografías masivas, flash moves. ¡Qué padre! Eso les llama más la atención. Claro. Y no les da tanto miedo el hacer contacto con ellos mismos, ¿verdad? Sí, claro. Eso entonces está padre. Ni siquiera es el modo de inculcárselos, ¿no? De decirles, no te drogues, o no hagas esto, o no hagas lo otro, ¿no? Simple y sencillamente vas, llevas una coreografía masiva, haces que ellos se interesen y al final se acercan y dicen, ¿de qué se trata esto? Ah, somos un centro de integración juvenil. Porque también muchas veces el nombre tan rimbombante hace que los satanicen. Y es de este modo dicen, ay, ¿por qué bailan? Ay, ¿por qué hacen esto? Ah, exacto. Exacto. Oye, y de este modo, pues es una manera diferente de acercarnos a los adolescentes. Porque eres un chavito. ¿Cuántos años tienes? 24. Ok. ¿Y tú por qué no le entraste? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba en tu cabeza cuando tenías 12 y te ofrecieron un cigarro? Creo que una copa de alcohol. Estaba muy a favor de lo que decían hace ratito de la ociosidad, ¿no? Yo estuve desde los 8 años muy ocupado en danza, en teatro, en música, en canto. Entonces creo que eso es algo también muy rescatable para los padres, el cómo intencionar a sus hijos, ¿no? Como decía el maestro de taekwondo, es un deporte y cualquier deporte es bueno. También decían por ahí al principio, a veces hasta el deporte ya tiene que el clenbuterol, que esto, pero también hay modos buenos de inculcar el deporte, ¿no? Claro. Toda convivencia, la música, todo, aporta algo. Ajá, toda opción, toda actividad secundaria, porque muchas veces también solo nos enfocamos en la escuela. Es que en la escuela hay droga, en todos lados hay droga, ¿no? Pero toda actividad buena o extraescolar puede llevarnos a un mejor lugar. Y luego hay quien piensa, gracias, adelante, que una actividad extra los va a distraer de la escuela y está probado lo contrario, ¿eh? Por ejemplo, si aprenden música, se enfocan mejor después en otros aprendizajes como matemáticas y eso que normalmente nos cuestan. Adelante, eres Javi, cuéntanos, tú estás trabajando también en un centro, ¿no? Sí, llevo un año ahí de voluntario de apoyo en estos momentos. Y bueno, al principio empezamos a dar pláticas. Oye, yo te diría, pero qué necesidad de sufrir, ¿verdad? Porque debe de ser bastante angustioso. ¿De qué das pláticas tú, Javi? Sobre autoestima, factores de riesgo y protección, sobre de qué trata así, cuál es la labor que hacen. Cuéntanos alguna asertividad. Bueno, las anécdotas que he tenido tanto dando pláticas en escuelas como en centro de día, es que los alumnos dicen mucho, es que yo ya estoy harto de que me digan, es que las drogas son malas, y esto ya me aburrió, ya lo tengo hasta... Entonces lo que empezamos a hacer fue decirles, bueno, es que yo no te vengo a decir que las drogas son malas, sino el hecho de cuáles son los riesgos, a qué te pueden llevar y qué puedes evitar con el consumo de estas. Entonces ya los alumnos me decían, no, pues es que viéndolo así ya... me crea conciencia, bueno, no me decían me crea conciencia, decía, bueno, lo veo de una manera diferente, ¿no? A que me estén diciendo no. ¿Por qué? Porque todo lo que me dicen no, para mí más que asustarme es como un reto. Entonces, de esta manera busco la atención tanto de maestros, de mis compañeros, o también por esta parte de la aceptación, ¿no? Entonces, esa fue la forma que hasta ahora nos ha funcionado mucho. Muchísimas gracias por tu experiencia. Voluntario, ¿eh? Denis, y ahorita ya vamos allá con llamadas y redes, Sandra. Cuéntanos tu experiencia. Tú eres psicólogo, trabajas con chicos, chicas. Igual en el SIC, pero de Azcapotzalco. Ok. Bueno, llévales el recado, ¿no? De que regresen las canchas y todo. En Azcapotzalco. Lo voy a decir. Veo a quién y se me ofrece viaje. Sí, bueno, yo he trabajado con niños, con adolescentes, con adultos y demás. Lo que sí me he dado como mucha cuenta es esta situación de agarrar nuestras responsabilidades. Cada quien lo que le toca. Yo una vez estaba con padres de familia y les platicaba, todos somos un sistema, como un reloj. Los engranes, cada uno desde el más chico se tiene que mover para un resultado. Y esta situación pasa mucho. Hay los padres que dicen, aquí está mi hijo, ahí se los dejo, hagan lo que quieran con él.
pero en ellos hay sentimientos de frustración, de enojo, de tristeza, porque no pueden hacer, no quieren hacer nada o no pueden, pero es eso, identificar lo que me toca hacer. Y bueno, yo a lo que le apunto, mucho a lo que le tiro, cuando he trabajado con niños me he dado cuenta de eso, es que desde abajo se tienen que fortalecer lo que decíamos, autoestima, toma de decisiones. Si yo estoy consciente de que mi hijo ya lo preparé, mi autoestima es fuerte y lo preparo para saber qué es bueno, qué es malo y puede tomar una decisión, decir no y vencer esa presión social, ya no es tanta mi preocupación cuando sale al mundo. Entonces, eso sí es bien importante, tomar la responsabilidad y fortalecerlo. Y es lo que está diciendo Denis, no está hablando de culpas, es de responsabilidades y a cada quien nos toca algo, a la sociedad, a la familia, ¿no? Hasta los cuates, ¿no? Sí, y como decía el señor Oscar, no recuerdo su... Sí, el Oscar, Oscar de Caedo. No sé, la prevención no se tiene que estar dando todo o recetando todo esta es la marihuana, el alcohol y qué daños. No se tiene que estar hablando tanto de drogas para prevenir, simplemente fortaleciendo las cuestiones personales. Fíjate qué interesante. Eso a mí se me hace muy, muy importante. Desde adentro, desde la familia hacia afuera. Muchísimas gracias, Denis. Llamadas y redes, mi querida Sandrita, algo parecido, en lo que yo voy para allá. Comparte Minerva. La prevención se construye, no se da de un día para otro. Debemos orientar y acompañar a nuestros hijos desde pequeños hasta que son grandes, nunca dejar de mostrarles nuestro apoyo. También nos dice Vanessa, nos pregunta si se puede eliminar el alcohol de nuestro entorno porque es algo muy cultural y cómo lo podría hacer. También nos dice Hugo, las drogas están muy accesibles, la clave está en permanecer cercanos a nuestros hijos y sobrinos, que ellos sepan que cuentan con nosotros. También dice, trabajo yo todo el día y mis hijos están creciendo, siento que se me están saliendo de control. ¿Qué puedo hacer para hablar con ellos y acercarme en el tema de las drogas? Y ella misma es la que nos hablaba de la prevención. Eso de cómo desaparecemos el alcohol de nuestro entorno. Es que el problema es que no hay una varita mágica ni una ley seca, porque ya ven lo que ha sucedido, para decir, ¡pling!, se desaparece todos los psicotrópicos. Es cómo lo vemos. Sí. Si antiguamente fumar era cool, porque salía en todas las películas, y actualmente es fuchi, mamá, apaga ese cigarro, ya lo logramos. Es más bien en qué lugar lo ponemos y qué valor le damos. No sé ustedes qué opinen. Claro, yo creo que el alcohol además no tenemos que satanizarlo al grado de que nunca hay que probarlo. Digo, y las sustancias ahí están, muchas se vuelven medicina. O sea, pues sí. no forzosamente algo dañino. Exactamente, no es la sustancia, sino la manera en que las consumimos, como tantos otros comportamientos. Era lo que decíamos del deporte, es buenísimo el deporte, pero también si llegamos a la extenuación nos ponemos sustancias para disimular el dolor y el cansancio, ya dejó de ser bueno. Entonces, es esa manera de tomar responsabilidad sobre nuestro cuerpo, que es algo que Denis también comentaba, eso de saber que lo que es el cuerpo que nos tocó, con sus posibilidades y sus carencias. Y entonces nos tenemos que, desde chiquitos, que se hagan responsables. O sea, la mamá y el papá no van a estar ahí todo el tiempo para ver qué es lo que hacen y con quién se están juntando y qué es lo que están tomando. Entonces, que tratar de darles responsabilidades desde chicos a la medida de sus posibilidades, no acabarlos con responsabilidades, pero sí que vayan asumiendo cuál va a ser su horario de trabajo, el tiempo que van a pasar en la computadora, el tiempo que tienen que hacer movimientos y deporte. Otro tema importante que nos dicen es el de las amistades, ahorita que comentabas, porque aquí, por ejemplo, Nelson nos dice, me preocupa que lo que le digan a mi hija las amistades, porque beben mucho, y pregunta si las amistades pueden cambiar el punto de vista de un joven. Aquí ¿qué aconsejarían? Es que ahí está lo que nos decía Denis, yo que traigo, ¿no? Hay quienes nos hemos juntado con personas que son metodistas. Y luego a uno ya ni se lo ofrecen, o sea, y no por eso además te rechazan. ¿Cómo podemos formar algo así de fuerte? Yo pienso que es cierto que tenemos un gran problema, pero también es cierto que hay un montón de población que no lo tiene. Y entonces tenemos que buscar la cultura de la prevención, como ir cambiando ese switch que tenemos
de que hasta que está el niño muerto hay que tapar el pozo. Creo que hay una manera, hay 2 o 3 pasos, tal vez muchos más, antes, ¿no? Es como ir esta parte, incorporando esta cultura. Roberto, ¿cómo es que esos miles lo lograron? Y creo que acá insistiría yo sobre las cuestiones contextuales y por otro lado también me parece que el hecho de que haya consumidores de drogas o el hecho de que tengamos experiencias negativas con ellas, sí es importante también reconocer que no es una realidad para todos de la misma manera, no es una generalidad. Entonces, creo que estos universales de que no existan drogas, de que cómo le hacemos para que el alcohol desaparezca, tendríamos que cambiarnos de planeta y en el futuro inmediato creo que eso es imposible. Entonces, creo que yo sí insistiría en que tendríamos que establecer, hay códigos morales, hay códigos éticos muy claros con respecto a las drogas, como las hay también como en relación al uso de nuestra sexualidad, a la práctica de nuestra sexualidad. Creo que esos códigos morales tendrían que estar ahí, son importantes, pero lo que tiene que ver con nuestra condición, nuestro cuerpo, nuestra propia moral, ese es lo que creo que fortalece mucho la manera en que nos vamos a relacionar con ellas, ¿no? Y es nuestro. 30 segunditos, Oscar, ¿qué nos dejarías? Ay, rápidamente, en ese sentido, la certeza es que en algún momento les van a ofrecer. Y como decía la persona, lo que tenemos que construir es la capacidad de nuestros hijos a responder. Qué bonito. Eso es lo que tenemos, esa es nuestra inquietud. Y la respuesta no es cierta. Como decías, hay muchas cosas, es un contexto, es una situación emocional, es una oferta. No sabemos, pero lo que tenemos que hacer es que la prevención es prepararnos para cuando nuestros hijos reciban eso y tengan la capacidad de responder libremente. Gracias, amigos.